Dicen que el hospital es el lugar al que vas para salvarte, pero nadie te cuenta qué pasa cuando se apagan las luces. Los pasillos quedan vacíos y solo se escucha el pitido de los monitores a lo lejos. De día todo es ciencia, protocolos e informes clínicos. De noche, en cambio, esos mismos pasillos se convierten en corredores donde vivos y muertos se cruzan como si compartieran el mismo turno. Médicos, enfermeras, camilleros y paramédicos tienen historias que jamás escribirían en una hoja de evolución, relatos que no entran en ningún expediente, pero que los persiguen cada vez que cierran los ojos después de una guardia. Esta noche vas a escuchar 5 de esas historias, contadas desde el lado que no se ve en los informes. Buenas noches, comunidad de Noctaris. Si te quedas a solas en la oscuridad para escuchar estas historias, no olvides suscribirte, dejar tu like y contar en los comentarios cuál de las 5 te pareció más perturbadora. Tu apoyo mantiene viva esta guardia eterna, en la que el terror nunca se da de alta. Este volumen 13 de Nunca salgas si ya estás acostado está dedicado por completo a los lugares donde la muerte firma papeles todos los días: hospitales, unidades de cuidados intensivos, morgues y ambulancias. Sitios que parecen diseñados para protegerte, pero que de noche se vuelven escenarios perfectos para que lo inexplicable se cuele entre camas, camillas y ascensores vacíos. Vas a escuchar 5 historias ocurridas en distintos países de Latinoamérica, todas protagonizadas por personal de salud, internos que reciben llamadas de pacientes que ya están muertos, camilleros que pasan una noche solos en la morgue, enfermeras atrapadas en ascensores que no llevan al piso correcto, paramédicos que responden emergencias que nunca se registraron, y residentes que suben a habitaciones que ya no existen en los planos. Ellos ya estaban acostados, robándole minutos al sueño entre una urgencia y otra, cuando la noche los llamó por su nombre y los obligó a levantarse. Tú decides si después de escuchar esto vas a seguir atendiendo cualquier llamado cuando las luces del hospital se apaguen. Mi nombre es Luis, y en ese entonces era interno de medicina en un hospital público de la Ciudad de México. Si alguna vez has hecho guardias, sabes lo que es estar 30 horas despierto, comiendo frío y soñando con una cama que no existe. Aquella madrugada, después de una noche de urgencias sin parar, por fin me acosté en la sala de residentes con la bata puesta, prometiéndome que solo serían 10 minutos de descanso. Cerré los ojos con el celular en modo silencio, las luces apagadas y el sonido lejano de los monitores cardíacos filtrándose por la puerta. No tenía idea de que alguien que ya no figuraba en ninguna cama iba a interrumpir ese descanso, y que gracias a eso seguiría vivo. No sé cuánto tiempo pasó. Solo recuerdo el teléfono interno sonando justo encima de mi cabeza. Ese tono agudo que te atraviesa el cráneo cuando ya estabas a punto de dormirte. Estiré la mano casi por reflejo. Levanté el auricular sin siquiera mirar la extensión. Interno Luis. Era la voz de una enfermera, pero sonaba rara, como si viniera con eco. Sí, dígame. Suba a piso 5, cama 512. El paciente se siente mal. Pide que lo vea. La voz colgó sin esperar respuesta. Me quedé un segundo con el auricular en la mano, tratando de recordar si en ese piso teníamos alguna bomba de tiempo. Nada urgente, que yo supiera. Pero cuando un paciente pide ver a un médico, subes. Me puse los lentes, agarré mi estetoscopio y salí. Los pasillos estaban en penumbra, solo con las luces mínimas de la madrugada. Subí por las escaleras hasta el 5º piso, con esa sensación de cansancio que te hace sentir que llevas piedras en los pies. Al llegar, la estación de enfermería estaba vacía. El monitor central marcaba ritmos estables, alarmas en silencio.
Caminé hacia la habitación 512. La puerta estaba entornada. Adentro, la luz estaba apagada. Solo entraba un poco de claridad desde el pasillo. Me acerqué a la cama y ahí estaba. Un hombre de unos 60 y tantos años, muy delgado, con la piel pálida pero los ojos perfectamente abiertos. «Doctor», me dijo con una voz tranquila. Se tardó. Me extrañó que me llamara doctor, pero no era la primera vez. «Buenas noches. ¿Qué le pasa a don...?» «Héctor», respondió. «Héctor Ramírez». El nombre me sonaba familiar, pero en ese punto de la guardia todos los nombres se mezclan. Me acerqué más. Estaba sin monitor, solo con una vía periférica y oxígeno por puntas nasales. «Me duele aquí», dijo llevándose la mano al pecho. «Pero eso ya no importa. Lo que importa es que todavía no es tu hora. Como dice, no salgas hoy», me miró fijo. «No bajes a fumar, no salgas a la calle. Quédate adentro, aunque te llamen». Sentí un escalofrío que nada tenía que ver con el aire acondicionado. Intenté seguir el protocolo para no caer en la sugestión. Le tomé el pulso. Regular, ni tan rápido ni tan lento. El tórax se movía con respiraciones profundas, aunque algo desacompasadas. Se siente mareado. Tiene dolor en el brazo, en la mandíbula. Pregunté más por inercia que por otra cosa. «No se preocupe por mí, doctor». Sonrió levemente. «A mí ya me atendieron. Vengo a hablar con usted». Lo que dijo después me hizo olvidar todo el cansancio. «No quiero que le pase lo mismo que al interno anterior». «¿Cuál interno?», pregunté. «El que bajaba a fumar a la misma hora todos los días. Una vez también le dijeron que no saliera, pero no hizo caso». Antes de que pudiera responder, escuché pasos en el pasillo. Me volví hacia la puerta. Una enfermera venía con una bandeja. Entró a la habitación sin mirarme siquiera. Se dirigió directo a la cama y pasó de largo. Se detuvo en la cama de al lado. Encendió la luz. Revisó al paciente. Anotó algo. Yo estaba parado junto a la cama 512, con Héctor mirándome. «Licenciada», llamé. «El paciente de 512 dice que se siente mal». Ella levantó la vista, confundida. «¿Cuál paciente?» «El señor Héctor, cama 512. Me llamaron hace unos minutos para verlo». La enfermera frunció el ceño. Se acercó a mí, y cuando miré de nuevo la cama, estaba vacía. Las sábanas perfectamente tendidas, almohada en su lugar, sin huellas recientes de alguien acostado. «512. Está desocupada desde la tarde, doctor», dijo ella. «El paciente que estaba aquí falleció a las 18:20. Lo bajaron a la morgue hace horas. El estómago se me cayó». «¿Cómo se llamaba?», pregunté con la boca seca. La enfermera revisó la hoja de registro al pie de la cama. «Héctor Ramírez». No dije nada. Sentí un zumbido en los oídos, como cuando te vas a desmayar. En ese momento sonó el radio de la enfermera. Una voz desde urgencias. «Avise al interno que la ambulancia ya está afuera, que si va a bajar a fumar, que lo haga rápido porque van a cerrar la reja lateral». Era mi rutina. Cada noche, a esa hora, bajaba por la salida de ambulancias a fumar un cigarro rápido, apoyado en la reja, mirando la calle. Lo había hecho tantas veces que ya era parte del cuerpo. Miré la cama vacía. Recordé la voz de Héctor. «No bajes a fumar, no salgas a la calle. Quédate adentro, aunque te llamen». «Dígales que hoy no bajo», alcancé a decir. La enfermera me miró raro, pero asintió y salió con su bandeja. Volví a la sala de residentes con las piernas flojas. Me senté en la cama, el cigarro entre los dedos, el encendedor en la otra mano. Podía sentir la nicotina llamándome, el hábito empujando, y entonces se escuchó. Primero un ruido seco, distante, luego varios más, en ráfagas, después gritos.
Me levanté y corrí hacia la ventana del pasillo que da a la calle lateral. Abajo, junto a la reja donde siempre me apoyaba para fumar, había un auto atravesado en la entrada de ambulancias, el parabrisas destrozado, 2 cuerpos en el suelo, gente gritando. Un intento de asalto había terminado en balacera justo frente a la reja. Uno de los disparos había atravesado el vidrio a la altura perfecta para alguien que estuviera parado ahí, fumando, a la altura de mi pecho. Me quedé congelado. Mis manos temblaban tanto que el cigarro cayó al piso. Horas después, cuando por fin la guardia terminó, bajé al archivo a revisar la historia clínica de Héctor Ramírez, fallecido a las 18:20 por infarto agudo al miocardio, internado desde hacía 3 días. En una nota de enfermería, escrita la noche anterior, leí: paciente refiere miedo a morir solo. Repite que nadie escucha cuando llama. Esa madrugada, alguien sí lo escuchó. No sé si lo que vi fue su espíritu, un eco, una alucinación producto del cansancio. No tengo forma de demostrarlo. Lo único que sé es que desde esa noche, cada vez que termino una guardia y por fin me acuesto, si suena el teléfono interno, pienso 2 veces antes de levantarme. Me llamo Darío y durante 15 años fui camillero en un hospital municipal del conurbano bonaerense. Llevar pacientes de un lado a otro, subirlos a quirófano, bajarlos a rayos y a veces llevar cuerpos a la morgue formaba parte del trabajo, aunque nadie te lo explique en la entrevista. La mayoría de las noches eran solo cansancio y silencio, pero esa guardia, cuando me dejaron solo en el sótano porque el médico legista se fue antes, entendí que la morgue nunca está realmente vacía. Esa noche todo el hospital estaba desbordado. Choques, un incendio en una fábrica, una pelea con heridos de arma blanca, urgencias a reventar, ambulancias entrando y saliendo sin parar. Bajé 2 cuerpos casi seguidos a la morgue. Un hombre de unos 50, infarto, y un chico joven de moto, traumatismo de cráneo. El médico legista firmó los papeles. Revisó rápido y me dijo: Darío, me voy que tengo que presentar un informe. Cualquier cosa, cerrás todo y mañana vemos. Cerró la puerta pesada del fondo y se fue por el ascensor interno, dejándome solo en el sótano. Eran casi las 2 de la mañana. La morgue de nuestro hospital era un rectángulo frío. 4 cámaras frigoríficas grandes, una mesa de autopsias en el centro, una oficina diminuta con una ventana que daba al pasillo y un televisor viejo con las cámaras de seguridad. Desde ahí se veía la entrada, el pasillo del sótano y el interior de la morgue. Hice lo de siempre. Anoté en el libro de ingresos la hora, el nombre de los fallecidos, la cámara en la que los dejé. Esa noche solo quedaba ocupado un módulo de la cámara 2. La cámara 3 y 4 estaban completamente vacías. Cerré las gavetas. Subí un poco el volumen del televisor para escuchar algo y me hice un café con el hervidor eléctrico. El silencio ahí abajo era distinto al del resto del hospital, más denso, más pesado. No sé cuánto tiempo pasó hasta que escuché el primer golpe. Fue un pum, seco, metálico, que resonó por todo el cuarto. Me sobresalté, casi tirando el café. Vino de la cámara 3. La cámara 3, según el libro de ingresos, estaba vacía. Dejé el vaso sobre el escritorio y me quedé quieto, escuchando. Silencio. Pensé que habría sido la dilatación del metal por el frío. Algo normal. Volví a sentarme. Otro golpe. Esta vez más fuerte. Me levanté con el corazón acelerado. Caminé hasta la cámara 3, sintiendo cómo el aire parecía más frío alrededor. Apoyé la mano en la puerta metálica. Vibraba levemente, como si algo golpeara desde adentro. Abrí la primera gaveta, vacía. Segunda, vacía. Tercera.
vacía, solo una mancha vieja imposible de sacar. La cerré una por una. El silencio volvió. Regresé a la oficina, tratando de convencerme de que estaba paranoico. Me senté frente al monitor con las cámaras. En una pantalla se veía la puerta del sótano, en otra el pasillo, en otra la morgue desde una esquina. Todo tranquilo. Apoyé la cabeza en la mano, pensando en mi casa, en que me faltaban 6 horas para salir. Entonces, en el silencio, el golpe volvió, mucho más fuerte. En el monitor, vi cómo la puerta de la cámara 3 se sacudía, 3 veces, como si alguien la pateara desde adentro. Se me heló la sangre. Miré el libro de ingresos abierto a mi derecha. Cámara 3, sin registros desde hacía 3 días. Nadie había sido guardado ahí esa noche. El golpe se repitió, esta vez acompañado de algo peor, un sonido sordo, arrastrado, como si algo raspara el metal desde adentro. Me armé de valor y salí otra vez a la sala. El frío era más intenso, calaba los huesos. La luz blanca del tubo fluorescente parecía más débil. ¿Quién está ahí?, pregunté, sintiéndome idiota por hablarle a una cámara frigorífica. Como respuesta, el metal se abombó hacia afuera durante un segundo, justo delante de mí, como si algo empujara desde adentro con fuerza. Retrocedí de golpe. El aire se volvió pesado, difícil de respirar. Una sensación de presencia llenó la sala, una certeza animal de que no estaba solo. Volví a la oficina casi corriendo y cerré la puerta. El monitor mostraba ahora algo que no había visto antes. En la cámara que apunta al interior de la morgue, junto a las gavetas, había una sombra, una figura alargada, más oscura que el resto, pegada a la pared. Pensé que sería un fallo de imagen, cambios de luz, pero entonces se movió. La vi deslizarse de una punta a otra de la cámara, lenta, pegada al piso, como si caminara apoyando las manos. Se detenía frente a una gaveta, luego frente a otra. Cada vez que se detenía, el metal temblaba un poco. Tragué saliva. Mis manos sudaban, a pesar del frío. Miré la puerta de la oficina. Estaba entornada. Me levanté para cerrarla con llave. Cuando giré la perilla, escuché claramente algo al otro lado, un susurro, pegado a la misma puerta. «Abrime». Una voz ronca, como si viniera desde un pecho lleno de agua. Di un salto hacia atrás. La voz era baja, pero la escuché clara. Volví al monitor. La cámara de la morgue ahora mostraba algo peor. La mesa de autopsias, en medio, con la sábana ligeramente levantada en uno de los extremos, como si algo debajo respirara. No había nadie programado para autopsia esa noche. Lo sabía porque yo había llevado los únicos 2 cuerpos, y uno ya se había ido a funeraria, el otro estaba en cámara 2. De repente, las luces del sótano parpadearon, todas. La imagen en el monitor se llenó de interferencias. Por unos segundos, solo vi rayas negras y blancas. Cuando la imagen volvió, casi se me detiene el corazón. En la pantalla, detrás de mí, reflejado en el vidrio de la oficina, se veía algo. Una figura alta, muy delgada, parada a mi espalda. No era un reflejo mío. Se veía más alta, los brazos demasiado largos, la cabeza inclinada hacia un costado. La piel parecía gris, los ojos como huecos negros. Antes de que pudiera reaccionar, sentí un aliento frío en la nuca. Como cuando abrís la puerta de la cámara y te pega el golpe de aire helado. Algo rozó mi cuello, como dedos húmedos. Me di la vuelta bruscamente. No había nadie, pero en mi piel quedó la sensación pegada, un entumecimiento helado alrededor de la garganta. Las luces parpadearon otra vez. Tomé la única decisión que mi instinto me permitía. Me encerré en el baño pequeño que había al lado de la oficina. Metí una silla debajo de la manija y me senté en el suelo, con las rodillas pegadas al pecho, el corazón en la boca.
Desde ahí, en la oscuridad, escuché durante horas golpes metálicos, bandejas que se abrían, algo arrastrándose por el piso, el zumbido eléctrico fallando, y cada tanto, esa voz ronca, inhumana, murmurando al otro lado de la pared. No me animé a salir hasta que escuché la puerta del sótano abrirse y las voces reconocibles de los de la mañana. Cuando por fin salí, temblando, el jefe de servicio y el médico legista me miraron como si estuviera loco. Tenía la ropa húmeda de sudor, los ojos rojos de no dormir. Les conté lo de los golpes, lo de la cámara 3, lo de la sombra en las pantallas. Ellos revisaron el libro de ingresos. Ninguna entrada nueva en la noche. Abrieron la cámara 3, todas las gavetas vacías, frías. El médico legista encendió el monitor de cámaras para mostrarme que no había nada. Rebobinaron la grabación de la noche. Ahí estaba yo, sentado en la oficina, levantándome, yendo y viniendo. Se veían las luces parpadear, se escuchaban algunos golpes lejanos, pero lo que me dejó sin aire fue otra cosa. Cada vez que yo daba la espalda a la morgue, en la cámara del interior se veía una figura pálida salir lentamente de entre las gavetas, arrastrándose por el suelo. Se detenía detrás de mí, se erguía, inclinaba la cabeza hacia mi cuello, y en un momento, cuando yo estaba sentado en la silla de la oficina, se veía claramente como algo invisible rodeaba con ambas manos mi garganta. En la imagen infrarroja, mis labios se movían tratando de respirar. Nadie más se acercó a la cámara 3 en toda la noche. Nadie entró ni salió. Desde ese día, pedí traslado de sector. Nunca más volví a quedarme solo en el sótano. Y cada vez que escucho a alguien decir que en la morgue ya no pasa nada porque todos están muertos, me acuerdo de esa guardia, de los golpes en una cámara vacía, de unas manos heladas en mi cuello y de una sombra que el sistema sí registró, aunque el libro de ingresos insistiera en que no había nadie. Me llamo Juliana y soy enfermera de UCI en un hospital grande de Bogotá. Si alguna vez has trabajado en cuidados intensivos, sabes que ahí el tiempo se mide en alarmas, no en horas. Aquella madrugada, después de 12 horas de turno, había terminado por fin el papeleo, había entregado pacientes y ya estaba cambiada, lista para irme a casa y acostarme de verdad, no en una silla de metal. Tenía dos opciones: quedarme en la sala de enfermería a tomar un café más o bajar directo por el ascensor interno del personal. Esa noche elegí el ascensor y descubrí que no todos los viajes terminan en planta baja. Eran las 6:10 de la mañana, turno oficialmente terminado. El sol apenas empezaba a asomarse por las ventanas del pasillo, pero en la UCI aún reinaba esa luz fría de tubos fluorescentes que nunca se apagan. Me despedí de mis compañeras. Colgué la bata en mi casillero y me puse mi chaqueta, con esa sensación pesada en los músculos que solo conoces cuando llevas más de 10 horas corriendo entre camas. Tomé mi bolso, el esfero que siempre se me queda en el bolsillo, y salí hacia el ascensor interno, el que solo usamos el personal para no cruzarnos con el público. El pasillo estaba vacío. Escuchaba a lo lejos el bip constante de un monitor y el murmullo de una televisión prendida en la sala de espera. Apreté el botón del ascensor. La luz roja se encendió, anunciando que estaba subiendo. Solo bajar, coger el transmí y cama, pensé. Las puertas se abrieron con su quejido metálico de siempre. Entré, apreté el botón de planta baja y me apoyé contra la pared, sintiendo por fin el peso del cansancio. Cuando las puertas estaban a punto de cerrarse, una mano en bata blanca se coló entre ellas. El sensor se activó y la puerta se abrió de nuevo. Era una mujer. Llevaba puesta la típica bata de hospital,
esas de algodón claro, abrochada por delante. Tenía una canal en la mano izquierda, vendada, pero sin suero conectado. Estaba descalza. Su cabello negro, largo, caía sobre los hombros, y la piel se le veía demasiado pálida, casi gris. ¿Baja?, preguntó con voz suave. Asentí, aunque el uniforme de paciente en el ascensor interno ya me parecía raro. Normalmente los pacientes no tienen acceso a ese ascensor. Ella entró despacio y se paró frente a mí, mirando los números del panel. ¿A qué piso va?, pregunté, más por protocolo que por otra cosa. ¿A dónde están los niños?, respondió sin mirarme. Quiero ver a mi niño. Pensé en pediatría. ¿Pediatría general? No, dijo. Donde los niños están llenos de tubos, donde no dejan entrar a nadie en la noche. La descripción me heló. Se refería a la UCI pediátrica. El ascensor empezó a bajar. Sentí el cambio de presión en los oídos. Miré la pantalla verde sobre la puerta. 8, 7, 6, 5. Todo normal, hasta que llegó al piso 4 y siguió marcando 4. El ascensor no frenó. La sensación de descenso continuó, pero el número no cambiaba. 4, 4, 4, parpadeando en verde. Debe ser una falla, comenté intentando sonreír. La mujer no respondió. Miré de reojo. Seguía mirando al frente, pero ahora me di cuenta de algo inquietante. No había parpadeado desde que entró. Sus ojos estaban bien abiertos, fijos. El ascensor se sacudió levemente, como si hubiera pasado por un bache. Las luces parpadearon. Cuando se estabilizó, miré de nuevo la pantalla. El número había cambiado. Ya no marcaba 4, marcaba una letra que ese ascensor no tenía, una U, verde, ligeramente temblando. ¿Siempre ha existido ese piso?, susurré más para mí que para ella. Solo de noche, respondió la mujer, ahora sí mirándome. Sus ojos eran raros, oscuros, rodeados de ojeras profundas. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que por un segundo, al cruzar mi mirada con la suya, tuve la sensación de que no había nada detrás, como si estuviera mirando a través de un vidrio. El ascensor se detuvo con un tirón. Las puertas se abrieron. Lo que había del otro lado no era planta baja. Era un pasillo de hospital. Sí, pero no se parecía a ningún piso que yo conociera. La luz era más amarillenta, más vieja. Las paredes estaban descascaradas en algunas partes, como si la pintura se hubiera levantado con los años. No había gente, no se escuchaban monitores, ni televisores, ni carros de paro. Solo un silencio espeso. Al fondo, un letrero metálico colgaba torcido. Unidad de cuidado intensivo pediátrico. La mujer salió del ascensor sin esperar. Sus pies descalzos no hacían ruido sobre el piso. Caminó por el pasillo sin voltear. Yo me quedé en el umbral, con una mezcla de profesionalismo y pavor. «Señora, no puede caminar sola. Déjeme llamar a alguien. Esto no está bien». Ella se detuvo frente a una puerta de vidrio, con vista a una sala de camas pequeñas. Desde donde estaba solo, veía sombras de equipamiento médico. Cunas, bombas de infusión, monitores apagados. «Siempre me sacan cuando se pone mal», dijo, sin girar la cabeza. «Esta vez no me voy a ir». Puso la mano en el vidrio. Y por un segundo, juro que vi la silueta de un niño muy delgado, conectado a tubos, acostado en una de las camas del fondo. No debería así haber nadie ahí. Esa unidad se había mudado a otra torre hacía años. Mi corazón latía tan fuerte que sentía el pulso en el cuello. «Señora, vamos, la acompaño a su cama. Dígame en qué piso está internada». Entonces se volvió hacia mí. Su rostro había cambiado, no en los rasgos, sino en la expresión. Antes parecía cansada, ahora parecía vacía. «Ya no estoy internada, enfermera», dijo. «Usted sabe eso». Abrí la boca para decir que no sabía, pero las palabras no salieron. Algo en su cara me resultaba familiar. No supe de dónde,
hasta que vi la placa de reconocimiento al lado de la puerta. Una pequeña foto enmarcada, de hace años, con flores de papel alrededor. En memoria de los pequeños guerreros que lucharon aquí, 2008, 2015. Entre las fotos de los niños, había una foto más, en blanco y negro, la de una mujer joven, sosteniendo a un niño en brazos, la misma cara que tenía delante. Me mareé. Agarré el marco de la puerta para no caer. Cuando levanté la vista, la mujer ya no estaba. El pasillo se veía diferente. La pintura ya no estaba descascarada. El letrero de la UCI pediátrica no colgaba torcido. De hecho, el letrero ni siquiera estaba ahí. Solo un muro con un aviso. Área cerrada por remodelación. Sin acceso. Parpadeé, desorientada. Miré atrás. El ascensor seguía abierto, con el número PB encendido en verde. El sonido del hospital volvió de golpe. Carritos, voces, pasos, un timbre lejano. Volví al ascensor casi tambaleando y presioné el botón de subir. Volví a la UCI. Necesitaba ver algo. Fui directo al pasillo que lleva a la nueva UCI pediátrica, donde ahora sí había niños internados. En la pared, antes de entrar, hay un mural con fotos de antiguos pacientes y sus familiares, donantes, historias de lucha. Y ahí la vi, la misma mujer, con el mismo cabello, sosteniendo a un niño canalizado en brazos, sonriendo aunque tenía los ojos llenos de lágrimas. Debajo, una plaquita. En memoria de Ana Lucía y su hijo Daniel, 2010. Recordé una conversación vaga de años antes. Una madre que no quería irse de la cama de su niño, que la sacaron a la fuerza cuando el niño entró en paro, que cuando ella logró entrar de nuevo, él ya había muerto. Siempre me sacan cuando se pone mal. Esta vez no me voy a ir. Ese día llegué tarde a casa, no por el tráfico, sino porque me quedé sentada en el vestuario, mirando el piso, tratando de entender si lo que había vivido fue un sueño de guardia, un episodio de agotamiento o algo más. Lo conté solo una vez, a otra enfermera vieja de la UCI. Ella no se sorprendió. Ese ascensor interno tiene sus cosas, me dijo. No seas la única que se baja donde no debe. Desde entonces, cuando termino turno y ya estoy cambiada, si el cuerpo me pide acostarme un ratito en la sala de enfermería, le hago caso. Prefiero dormir en una silla incómoda que volver a quedarme atrapada en un piso que no existe en los planos. Y cada vez que veo a una madre llorando en la puerta de UCI pediátrica porque no la dejan pasar, me acuerdo de Ana Lucía en el ascensor, de esa mirada vacía que me atravesó, de esa frase que no estaba dirigida a mí, sino al hospital entero, que alguien la dejara quedarse cuando su niño se estaba yendo. Mi nombre es Rodrigo y soy paramédico en Valparaíso desde hace casi 8 años. Trabajo en una base chica de ambulancias que cubre los cerros más alejados de la ciudad, esos donde las calles son estrechas y empinadas, donde muchas veces tenés que cargar al paciente en brazos porque no entra la camilla. Esa madrugada de julio, después de 3 servicios seguidos, me dejé caer en la litera de la sala de descanso, sin sacarme ni las botas, pensando en dormir solo 20 minutos antes de que sonara otra vez el radio. Tenía las luces apagadas, la ambulancia Alfa 3 fuera de servicio, desde hacía horas por una falla eléctrica, y mi cuerpo pedía a gritos descanso. Pero mi celular personal sonó con un número desconocido, y esa llamada me llevó a una casa que no debía existir. Eran las 3:47 de la madrugada, cuando vibró mi celular sobre el colchón. Lo primero que pensé fue que era mi jefe llamándome por algo urgente, pero no era el número de la base. Atendí con la voz ronca. ¿Aló? ¿Ambulancia?, preguntó una voz femenina, rota, casi sin aire. Por favor, venga rápido. Mi niño no respira. Me senté de golpe en la cama. Señora, espere.
Llamó al 131. Deme una dirección y despáchense con una móvil desde Central. Ya llamé. No vienen. Por favor, usted que está cerca. Calle Las Higueras 467. Cerro Polanco. Apúrese. La voz se quebró en un sollozo y cortó. Me levanté de un salto. Me puse la chaqueta institucional y fui directo a la sala de operaciones, donde el despachador nocturno estaba tomando mate frente a las pantallas. ¿Salió alguna unidad a Las Higueras 467, Cerro Polanco?, pregunté. No, respondió revisando el sistema. Acá no hay nada en pantalla. Una mujer me llamó. Dice que su hijo no respira. Rodrigo, no hay llamado registrado, y las 2 unidades disponibles están atendiendo otra cosa. Miré hacia el galpón donde estaban estacionadas las ambulancias. La Alfa 3 estaba ahí, con la luz interior apagada, sin tripulación, con el cartel en el parabrisas: fuera de servicio, problema eléctrico. Voy a ver si la puedo arrancar igual, dije casi sin pensarlo. Deme esa dirección en el GPS. El despachador me miró raro. No te la puedo despachar oficialmente si no hay llamado. Entonces, voy por mi cuenta. Anótamelo. No sé qué me impulsó más, si el entrenamiento o la desesperación en esa voz. Subí a la Alfa 3, metí la llave de contacto y el motor arrancó sin problemas. Las luces del tablero se encendieron perfectas, como si nunca hubiera habido falla. Programé Las Higueras 467 en el GPS y salí de la base. La ciudad estaba vacía. Las calles del plan, normalmente con algún auto o colectivo rezagado, estaban desiertas. Los semáforos parpadeaban en amarillo, pero ninguno en rojo ni en verde, solo amarillo intermitente, uno tras otro. Mientras subía hacia el Cerro Polanco, intenté llamar de vuelta al número que me había contactado. Sonaba ocupado. Marqué 2, 3 veces. Siempre lo mismo. El GPS me llevó por calles cada vez más angostas, con casas pegadas unas a otras, escaleras de cemento, alumbrado público fallando. A medida que subía, una sensación extraña me fue invadiendo. No veía a nadie en las ventanas, no había perros ladrando, ni siquiera el reflejo de un televisor encendido. Era como si el cerro entero estuviera dormido o muerto. La voz del GPS dijo: ha llegado a su destino. Me detuve frente a un terreno vallado con tablas podridas y chapas oxidadas. Detrás de eso, los restos de lo que alguna vez fue una casa, muros de concreto agrietados, ventanas sin marco, techo hundido, todo cubierto de hollín negro, una casa quemada. Tomé la linterna de mano, bajé de la ambulancia y me acerqué. Había un portón de reja roto, medio caído. Lo empujé con cuidado y entré al terreno. El olor era lo primero que golpeaba, una mezcla de humedad, ceniza vieja y algo dulzón que no supe identificar. Alumbraba con la linterna pedazos de muebles carbonizados, una silla volcada, restos de lo que pudo haber sido una cocina. Las paredes tenían marcas negras que subían como lenguas hacia el techo. ¿Hola? ¿Hay alguien?, grité. Silencio. Entonces, desde adentro, escuché algo. Un llanto. No un llanto de adulto, un llanto de niño. Agudo, débil, como si viniera de muy lejos. Avancé hacia lo que quedaba de una habitación interior. El piso crujía bajo mis botas. Las tablas parecían a punto de romperse. El llanto se hizo más fuerte. Me detuve frente a lo que alguna vez fue una puerta. Ahora solo quedaba el marco quemado. Adentro, bajo un pedazo de techo caído, había algo en el suelo. Iluminé con la linterna. Era una cuna de madera carbonizada, y en el centro, todavía pegada al colchón destruido, había una manta quemada enrollada, como si alguien hubiera envuelto algo ahí. El llanto venía de ahí. Me acerqué con el corazón latiéndome en la garganta. Extendí la mano hacia la manta, y cuando mis dedos rozaron la tela,
el llanto se detuvo de golpe, el aire se volvió pesado, y entonces escuché la voz de la mujer susurrando detrás de mí. No llegaron a tiempo. Me di vuelta de inmediato, alumbrando con la linterna. No había nadie, pero en la pared quemada, a la altura de mis ojos, había marcas de manos, decenas de ellas, negras, pequeñas, como si alguien hubiera intentado salir empujando las paredes. Manos de niño. Retrocedí, tropezándome con los escombros. La linterna se me cayó y rodó por el piso, iluminando sombras que se movían solas. Salí corriendo de esa casa, corrí por el terreno, atravesé el portón, subí a la ambulancia y cerré la puerta con seguro. El motor seguía encendido, como si me hubiera estado esperando. Pisé el acelerador y bajé del cerro sin mirar atrás, pero cuando pasé por el primer semáforo del plan, lo miré por el espejo retrovisor y el reflejo me mostró algo que me hizo soltar el volante por un segundo. Había alguien en la camilla, una sombra pequeña, acostada, con los brazos pegados al cuerpo. Pisé el freno con violencia. La ambulancia se detuvo en seco. Salté del asiento, abrí las puertas traseras de golpe y encendí las luces del habitáculo. No había nadie, pero en la camilla, sobre el colchón de vinilo blanco, había marcas de manos quemadas, negras, con los dedos extendidos, como si alguien hubiera intentado agarrarse ahí. Eran pequeñas, manos de niño. Volví a la base temblando. Estacioné la Alfa 3 en su lugar, bajé sin cerrar las puertas y fui directo a la oficina del despachador. ¿Registraste la salida de la Alfa 3? Le pregunté. No. ¿Por qué? Sigue marcada como fuera de servicio desde anoche. Revisé el odómetro antes de entrar. Marcaba exactamente los mismos kilómetros que cuando me fui, como si nunca hubiera salido. Al día siguiente, busqué en Google la dirección, Las Higueras 467, Cerro Polanco. Encontré una nota vieja de un diario local. Madre e hijo mueren en incendio. Las Higueras 467, julio de 2016. Vecinos aseguran que la mujer llamó pidiendo ayuda, pero la ambulancia nunca llegó a tiempo. Las marcas en la camilla no salieron. Las intentamos limpiar con todo: desinfectante, cloro, alcohol. Siguen ahí. Nadie usa esa ambulancia de noche desde entonces. Y yo nunca más atiendo llamados en mi celular personal cuando ya estoy acostado, porque ahora sé que no todas las emergencias vienen de este lado, y que algunas siguen buscando a alguien que llegue a tiempo. Me llamo Andrés, y cuando esto ocurrió era residente de tercer año de cirugía en un hospital regional de Arequipa. Después de 36 horas de guardia quirúrgica, lo único que quería era acostarme en cualquier lugar que tuvieras algo parecido a una superficie horizontal. Esa madrugada, después de cerrar la última cirugía de urgencia, me dejé caer en el sofá viejo de la sala de médicos con el uniforme puesto, la bata manchada y los ojos ardiendo de cansancio. El hospital tenía una ala antigua que llevaba años cerrada por remodelación, pero nadie me había dicho que de noche esa ala seguía llamando y que a veces alguien contestaba. Eran casi las 4 de la mañana cuando el teléfono de pared en la sala de médicos empezó a sonar. Un timbre viejo, metálico, de esos que ya casi no existen. Abrí los ojos con esfuerzo, todavía medio dormido, y levanté el auricular casi por inercia. Residencia de cirugía. Del otro lado se escuchaba una respiración entrecortada, como si alguien estuviera haciendo un esfuerzo enorme por hablar. Doctor, por favor, habitación 312. Ala antigua. Me estoy descompenando. No puedo respirar bien. Era una voz de mujer, débil, quebrada. Me incorporé, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Señora, ¿está sola? ¿Hay alguna enfermera con usted? No hay nadie, solo yo. Por favor, venga.
Duele mucho. La comunicación se cortó con un chasquido seco. Me quedé con el auricular en la mano, confundido. El ala antigua llevaba años fuera de servicio. De hecho, las escaleras de acceso estaban bloqueadas con cadenas. No había pacientes ahí, ni camas, ni equipamiento. Pero la voz sonaba real, desesperada. Me levanté. Tomé mi estetoscopio y una linterna pequeña del cajón de suministros y salí al pasillo. Todo estaba en penumbra, solo las luces de emergencia verdes iluminando el camino. Subí al tercer piso, donde estaba el acceso al ala antigua. Efectivamente, la puerta de vidrio que daba al pasillo estaba cerrada con una cadena oxidada y un candado. Detrás se veía oscuridad total, pero había algo raro. La cadena estaba floja, como si alguien la hubiera abierto y vuelto a poner sin cerrar bien el candado. Jalé un poco y la puerta cedió. Entré, alumbrando con la linterna. El pasillo olía a humedad y pintura vieja. Las paredes estaban descascaradas, el piso lleno de polvo, algunos cables colgando del techo. Había camillas abandonadas, sillas apiladas contra una pared, un carro de paro volcado. Caminé despacio, leyendo los números en las puertas: 305, 308, 310. Y entonces la vi. 312. La puerta estaba entreabierta. Desde adentro salía una luz tenue, parpadeante. Empujé la puerta con cuidado. Adentro había una habitación con una cama vieja de hospital, una silla de metal, un monitor apagado y un equipo de oxígeno antiguo conectado a la pared. En la cama estaba acostada una mujer de unos 50 años, pálida, con el cabello corto pegado a la frente por el sudor. Tenía puesta una bata de hospital. El pecho se le movía con respiraciones irregulares y la mano derecha sostenía con fuerza la sábana. «¡Ay, doctor!». Por fin llegó, dijo con voz ronca. Me acerqué rápido, dejando la linterna sobre la mesita de noche. «¿Qué le pasa, señora? ¿Cuánto tiempo lleva aquí?». «No sé. Parece que mucho. Nadie viene. Me duele el pecho y no puedo respirar bien». Le tomé el pulso, rápido, irregular. La piel estaba fría y sudorosa. Puse el estetoscopio en su pecho. Ruidos respiratorios disminuidos. Taquicardia evidente. «Voy a buscar ayuda. Ya vuelvo». «No se mueva». Ella me agarró la mano con una fuerza inesperada. «No me deje sola otra vez. Por favor. Usted también se fue a dormir la última vez». El comentario me heló. «Señora, yo nunca la he atendido antes». Sí me atendió, hace años. Se fue a dormir y cuando volví a llamar, ya era tarde. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran de tristeza, eran de rabia. Me solté de su agarre con cuidado y salí corriendo al pasillo. Tenía que bajar, avisar a la enfermería, buscar un monitor portátil, traer oxígeno funcional. No tenía sentido que hubiera una paciente ahí, pero estaba claramente descompensada. Bajé las escaleras de 2 en 2, atravesé la puerta de vidrio, llegué al puesto de enfermería del tercer piso y llamé al jefe de guardia. «Doctor Paredes, hay una paciente descompensada en el ala antigua, habitación 312. Necesito ayuda». El doctor Paredes, un cirujano mayor con años en el hospital, me miró como si le hubiera dicho un chiste malo. «El ala antigua. Andrés, ahí no hay nadie. Está cerrada desde hace más de 10 años. Pero hay una mujer ahí arriba, acostada, con signos de insuficiencia respiratoria». Él suspiró, se levantó de su silla y me siguió, acompañado por una enfermera. Subimos de nuevo. Cuando llegamos a la puerta de vidrio del ala antigua, el doctor Paredes se detuvo en seco. «Andrés, ¿cómo entraste?». Señalé la cadena floja. Estaba así cuando llegué. El doctor sacó una llave del bolsillo, quitó el candado y abrió la puerta.
Alumbramos con las linternas. El pasillo estaba exactamente igual. Polvo, cables, abandono. Caminamos hasta la habitación 312. Empujé la puerta y adentro no había nada. La habitación estaba vacía, sin cama, sin monitor, sin oxígeno. Solo una ventana rota con vidrios en el suelo y una mancha de humedad enorme en la pared. No, ella estaba aquí, acostada. Me habló. Le tomé el pulso. El doctor Paredes puso una mano en mi hombro. Andrés, esta ala no tiene electricidad desde hace años, ni agua, ni líneas telefónicas activas. ¿Cómo te llamó? No supe qué responder. La enfermera revisó la pared donde debería haber estado la toma de oxígeno. Estaba tapiada con cemento. Salimos en silencio. El doctor Paredes cerró la puerta, puso el candado de nuevo y me miró con preocupación. Creo que necesitas descansar. Llevas demasiadas horas de guardia. Me quedé ahí parado, sintiendo cómo la realidad se desmoronaba. Al día siguiente, después de dormir unas horas, fui al archivo del hospital y pedí los registros históricos de la ala antigua. Busqué la habitación 312. Encontré algo. Una historia clínica de 2008. Paciente femenina, 52 años, postoperatorio de cirugía abdominal, complicación respiratoria durante la madrugada. Llamó al puesto de enfermería 3 veces, entre las 3:00 y las 4:00 am, reportando dificultad para respirar. En las notas de evolución leí algo que me dejó sin aire. Residente de guardia informa que se encontraba descansando en sala de médicos y no respondió los llamados de inmediato. Al acudir a la habitación 312 a las 4:35 am, paciente encontrada sin signos vitales, intento de reanimación fallido. La paciente murió sola, esperando a que alguien viniera, y el residente que no atendió sus llamados a tiempo se llamaba Dr. Hugo Paredes, el mismo que me acompañó esa noche. Nunca le mencioné lo que encontré en el archivo. No hacía falta. Cuando volví a cruzarme con el doctor Paredes en el quirófano, me miró diferente, como si supiera que yo había visto algo que él había cargado durante años. Desde esa noche, cada vez que me acuesto en la sala de médicos y suena el teléfono, me levanto. No importa cuánto cansancio tenga, no importa si es un error del sistema o una llamada perdida, me levanto, porque entendí que la habitación 312 no estaba llamándome a mí. Estaba llamando al residente que se fue a dormir aquella noche, al que no contestó a tiempo, al que nunca pudo volver atrás para corregir ese error. Yo solo fui el que escuchó lo que él debió haber escuchado hace años. Y ahora, cada vez que paso frente a esa puerta de vidrio con cadenas en el 3er piso, veo algo que nadie más parece notar. La cadena siempre está un poco floja, como si alguien siguiera entrando, como si todavía hubiera una paciente esperando en la 312, preguntándose por qué nadie viene cuando la noche la llama. Y así llegamos al final del volumen 13 de Nunca salgas si ya estás acostado. 5 historias. 5 personas que trabajaban en lugares donde la muerte no es un visitante ocasional, sino un compañero de turno. Un interno, llamado por un paciente que ya no figuraba en ningún registro. Un camillero encerrado toda la noche con algo que se movía entre las cámaras vacías. Una enfermera atrapada en un ascensor que la llevó a un piso que dejó de existir hace años. Un paramédico que respondió a una emergencia en una casa incendiada, dejando marcas de manos quemadas en una camilla que no debería haber salido. Y un residente que atendió a una paciente en una habitación sellada, descubriendo que algunos errores del pasado siguen buscando ser corregidos. Todos ellos ya estaban acostados. Todos habían cerrado los ojos después de horas, días enteros de trabajo sin parar. Y todos cometieron el mismo error: levantarse cuando la noche los llamó. Pero esta vez no fue la noche común la que los buscó. Fue la noche de un hospital, de una morgue, de una ambulancia.
Esa noche que huele a desinfectante y a tristeza contenida, que suena a monitores en alarma y a puertas de acero cerrándose solas, que conoce tu nombre, tu extensión, tu ruta, y que sabe exactamente cómo llamarte para que contestes. Estas historias no salieron de mi imaginación, vienen de testimonios reales que médicos, enfermeras, camilleros, paramédicos y personal de salud me han enviado a lo largo de los meses. Relatos que no se cuentan en las reuniones de equipo, que no figuran en ningún informe de guardia, pero que se susurran en los pasillos cuando alguien pregunta: ¿alguna vez te pasó algo raro trabajando de noche? Y créeme, siempre les pasó algo. Por eso este volumen es solo el primero de una serie especial dedicada completamente a hospitales, clínicas, centros de salud y servicios de emergencia. Hay demasiadas historias ahí afuera esperando ser contadas, demasiados turnos nocturnos que se convirtieron en algo más que cansancio y rutina. Si tú trabajas o has trabajado en salud, si has hecho guardias nocturnas, si alguna vez te quedaste solo en un piso vacío o escuchaste algo que no debería estar ahí, necesito que me cuentes tu historia. Puedes enviarla o al correo que está en la descripción del video. No importa si es larga o corta, si suena increíble o simple, si te marcó, si cambió la forma en que ves tu lugar de trabajo, si te hizo entender que hay cosas más allá del protocolo, merece ser escuchada. Tu identidad siempre será protegida. Nadie sabrá tu nombre, tu hospital, tu ciudad, a menos que tú lo permitas. Antes de irte, si llegaste hasta aquí, si estas historias te hicieron pensar 2 veces antes de contestar un llamado interno o de bajar solo a un sótano, dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita. Tu apoyo hace que Noctaris siga creciendo y me permite seguir trayendo estas historias que merecen ser contadas. Y déjame en los comentarios, ¿cuál de estas 5 historias te impactó más? ¿Fue el interno con el paciente que ya estaba muerto? ¿El camillero atrapado en la morgue? ¿La enfermera en el ascensor que no llevaba a ningún lado? ¿El paramédico y la ambulancia fantasma? ¿O el residente en la habitación 312 que no existe? Quiero saber cuál te dejó sin dormir. Y si esta noche, cuando termines de escuchar esto, estés en tu casa o en la sala de descanso de tu guardia, recuerda algo importante. Si ya estás acostado y algo te llama, pregúntate primero si de verdad necesitas contestar, porque a veces la noche no quiere tu ayuda, solo quiere que abras la puerta, que contestes el teléfono, que subas al ascensor, que salgas en esa ambulancia. Y una vez que lo haces, las reglas cambian. El hospital es un lugar donde la gente va para salvarse, sí, pero también es el lugar donde más gente muere, esperando, llamando, pidiendo que alguien venga, y algunos de ellos nunca dejaron de esperar. Gracias por estar aquí, comunidad de Noctaris. Gracias por escuchar estas historias hasta el final, por confiar en que cada relato tiene algo real detrás, aunque suene imposible. Nos vemos en el próximo volumen. Hasta entonces, si ya estás acostado, no salgas, porque en los hospitales la muerte nunca duerme y sabe exactamente dónde encontrarte. Buenas noches.